Bien, vamos a entrar ahora a lo que es nuestra primera sesión de entrenamiento para poder nosotros tener una panorámica, una perspectiva general de lo que es la masculinidad y cómo nosotros podemos ayudarle a los hombres a desarrollar ese máximo potencial que tienen, de acuerdo al diseño de Dios para nosotros los hombres. Si Moisés bajara del monte en estos tiempos, lo haría con un 11º mandamiento. Y ese mandamiento diría algo así: levantad generaciones de hombres saludables. Y Dios nos mandaría levantar generaciones de hombres saludables porque los hombres están enfermos, los hombres están confundidos, los hombres no están sanos. Y esa es la razón por la cual usted tendrá respuesta a estas preguntas. ¿Quiénes son los que mayor presencia tienen en las cárceles? ¿Los hombres o las mujeres? Las cárceles están llenas de hombres. ¿Quiénes son los que consumen la mayor cantidad de tabaco en el mundo? ¿Hombres o mujeres? Son hombres. ¿Quiénes consumen la mayor cantidad de alcohol? ¿Quiénes cometen la mayor cantidad de violencia doméstica en los hogares? ¿Quiénes cometen la mayor cantidad de robos? Son los hombres. Así es que si nos sentamos en el banquillo de los acusados y comenzamos a sacar el rosario que marca la enfermedad, lo no saludable, que es la conducta masculina, no terminaríamos o necesitaríamos mucho tiempo para poder mencionar cada una de esas cosas en detalle. Necesitamos levantar generaciones de hombres saludables, porque los hombres son esenciales en la sociedad, los hombres son esenciales en la iglesia. Los hombres marcamos el ritmo en la sociedad. Así como van los hombres, así van las sociedades. Así como marchan los hombres, así marchan las sociedades. En la iglesia también los hombres son esenciales. Por ejemplo, si el evangelio alcanza a un niño, hay un 25% de posibilidades de alcanzar a la familia. Si el evangelio alcanza a una mujer, hay un 30% de posibilidades de alcanzar a la familia. Pero si el evangelio alcanza a un hombre, existe un 95% de posibilidades de alcanzar a la familia. ¿Sabe por qué? Porque los hombres son esenciales. Los hombres marcan el paso. Los hombres le dicen a su hijo, ven y vamos, y los hijos le van a seguir. Los hombres le dicen a su esposa, ven y vamos, y sus esposas le van a seguir. Porque ellos son esenciales en la iglesia. Pueden marcar el rumbo de los acontecimientos dentro de lo que es la iglesia. ¿Cómo se sienten los hombres en la actualidad? Un 25% de los hombres se siente satisfecho en su trabajo como padre. Un 25% disfruta la paternidad, se siente realizado como padre y se siente satisfecho en su papel de padre. Hay un 75% que las grandes interrogantes de la paternidad les invaden. ¿Qué hacer con sus hijos? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? He perdido a mis hijos. No disfruta su paternidad. Un 68% de los hombres se sienten satisfechos en su papel de esposo. Hay un 32% de los hombres que no está satisfecho en su papel de esposo. Así es que él puede disfrutar el deporte, puede disfrutar la política,
Puede disfrutar cualquier otra cosa, pero no disfruta la relación con su mujer, no disfruta la relación con su esposa. Un 43% de los hombres se sienten fracasados al pensar en su pasado. Cuando los hombres piensan en las cosas que no alcanzaron, que no lograron, o cuando los hombres piensan en las cosas que hicieron antes de tiempo, porque no estaban preparados o no tenían la madurez para hacerle, eso les hace sentirse fracasados al pensar en su pasado. Cuántas cosas hubieran querido terminar y no las terminaron, cuántas cosas hubieran querido alcanzar y no las alcanzaron. Un 65% de los hombres no cree necesario tener a alguien a quien rendir cuentas. Los hombres somos solitarios. Los hombres somos orgullosos. Creo que mi manera de pensar es la mejor. Creo que mi manera de pensar es la correcta. Entonces, ¿para qué le voy a rendir cuentas a alguien? Platiquemos de cualquier otra cosa, pero no platiquemos de cómo me va con mi familia. No platiquemos cómo me va con mi esposa, no platiquemos cómo me va con mis hijos. No platiquemos de cómo me está yendo en mi relación con Dios. Porque considero que no es necesario tener a alguien a quien rendirle cuentas. Y un 75% de los hombres tienen sentimientos que no se atreven a contar a otros hombres. 75% de los hombres luchan con sentimientos que no se atreven a contar a otros hombres. Y esto es lo que más daño nos está haciendo. Nuestro matrimonio se hubiera podido salvar si hubiéramos tenido a alguien con quien hablar de los sentimientos de infidelidad, seducción y atracción sexual que nosotros teníamos, tentaciones que estaban a la vuelta de la esquina. Si hubiéramos tenido a alguien con quien hablar de esos sentimientos, quizás nos hubiéramos salvado de la desgracia. Pero hay un porcentaje bien alto. Un 75% cree que no debe de hablar de esos sentimientos, entonces los oculta. Allá a la postre nos venimos a dar cuenta de que está en la bancarrota en sus finanzas, que en su matrimonio se arruinó todo, que en su negocio se acabó todo, porque no quiso hablar de sus sentimientos con nadie. Los hombres se sienten solos. Por eso los movimientos que se levantan para trabajar con los hombres o en favor de ellos tienen una convocatoria admirable. Y las iglesias, los pastores y los líderes que entienden esto tratarán de hacer algo diferente para poder alcanzar e impactar a los hombres. Hace unos 20 años se levantó un movimiento llamado Cumplidores de Promesas, Promise Keeper, con convocatoria increíble para los hombres. En el año 92 batieron récord. Reunieron en Washington, capital de los Estados Unidos, 120,000 hombres para interceder por la nación. Así es que cada movimiento que se levanta en favor de los hombres, ellos van a querer estar allí. Y por lo tanto vale la pena que nosotros seamos propulsores de un movimiento como tal. Los hombres se sienten abusados o intimidados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son los abusadores de la masculinidad? ¿Cuáles son los abusadores que hacen sentir intimidados a los hombres?
En primer lugar tenemos lo que llamamos el abusador del pasado. Ese es el primer abusador o intimidador de los hombres, el abusador del pasado. Hemos dicho que todos los hombres cargamos una maleta de nuestro pasado. Así es, todos nosotros, no importando los años de edad que tengamos, el color de piel, los estudios que hayamos realizado, cargamos una maleta de nuestro pasado. Y dentro de esa maleta hay cosas bien fuertes. La primera de ellas es que no nos formaron para ser hombres. Y al no formarnos para ser hombres, lo que vivimos de la masculinidad son suposiciones de lo que nosotros creemos o consideramos que debe de ser un hombre. Pero no es porque estemos con la convicción y con la formación de que esa es nuestra masculinidad, de que así deben de ser los hombres. No nos formaron para ser hombres. Aprendimos a golpes, con experiencias duras, que nos llevó a derramar lágrimas y a sentir dolor, y muchas veces a herir a nuestros seres queridos. El otro elemento de este abusador del pasado es la ausencia del padre. Este es el cambio más destructivo en la vida de un hombre. La no presencia de papá, la ausencia del padre. Este es un cambio nocivo en la vida de nosotros los hombres. Actualmente hay casi un 40% de niños que crecen sin la figura paterna. Otros están creciendo con una figura paterna, pero que no ejerce ninguna influencia en la vida de los hijos. Y ahí están creciendo los hijos con una imagen de hombre, pero sin la influencia de un padre. El abusador del pasado aún acompaña a muchos hombres que no han querido arreglar las cuentas pendientes de su pasado, saldar cualquier cuenta que tengan de su pasado. Número 2, tenemos el abusador de lo políticamente correcto. Desde los años 60, la revolución sexual ha traído confusión entre hombres y mujeres. Porque la sociedad dice que somos iguales. Y como la sociedad dice que somos iguales, muchos hombres jóvenes se hacen estas preguntas sin tener una respuesta clara y concreta. ¿Cómo debe relacionarse un hombre y una mujer? ¿Cuál es el rol de él? ¿Cuál es el rol de ella? ¿Qué distingue a un hombre de una mujer? ¿Cuál es esa distinción entre ellos en aspectos sociales, en aspectos prácticos, en aspectos espirituales? ¿Dónde encuentran respuestas los jóvenes a esta pregunta? Este abusador de lo políticamente correcto simplemente le responde a los jóvenes: hombre y mujer son lo mismo. Y eso produce confusión en la vida, porque este concepto choca con lo establecido por Dios en las Escrituras. Y ya con ustedes lo estudiamos de una manera práctica. La Biblia desarrolla, enfoca las diferencias entre el hombre y la mujer. Y Dios los creó diferentes no para competir, sino para complementarse el uno al otro. Y poder así Dios sacar lo mejor de cada género para poder edificar una sociedad, para poder construir una familia.
Conceptos como estos de lo políticamente correcto le han robado a los hombres la voluntad y el deseo de apuntar alto. Y esa es la razón por la cual nuestra sociedad está llena de hombres conformistas, hombres que no tienen sueños, hombres que no tienen aspiraciones, hombres que no tienen planes, hombres que no tienen expectativas. Porque dicen, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué sacrificarse? ¿Para qué pagar el precio? ¿Para qué trabajar tanto? Cuando ellos no se miran gratificados o recompensados. Luego tenemos el abusador de la presión de grupo, que muchos hombres sienten que les produce inseguridad. Esos grupos en los cuales crecemos, establecemos relaciones, tenemos conecte con ellos. Está la presión. Si no pertenezco, si no hago, si no voy, si no cumplo, si no soy como ellos. Y tenemos esos conceptos. Van a creer que mi mujer me manda. Van a creer esto, van a creer lo otro. Ese abusador de la presión del grupo produce inseguridad en los hombres para poder tomar decisiones y actuar. El abuso de las presiones familiares o laborales es el otro abusador que hace que los hombres se sientan explotados, amargados y resentidos. Esa es la razón por la cual hemos enseñado de que los hombres tienen que ser honrados, admirados, su labor tiene que ser reconocida. Porque de otra manera se van a sentir abusados por las presiones familiares, laborales. Y eso va a producir amargura y resentimiento en los hombres. Rivalidad hacia el sexo opuesto, descontento hacia las responsabilidades de ser líder y dirigir un hogar y dirigir hijos. Volverme irresponsable en mi cumplimiento laboral y no disfrutar el trabajo que desempeño. Y luego el abusador del sentimiento de culpa que muchos tienen por su presente o su pasado. Ese abusador de su sentimiento de culpa. Por mí pasó esto, por mí pasó lo otro. Yo no pude alcanzar esto, yo no pude alcanzar lo otro. Y ese sentimiento de culpa los tiene estancados, estacionados. Y la vida masculina deja de ser una vida dinámica, proactiva. La iglesia está para enfrentar estos abusadores de la masculinidad, redirigir a una generación de hombres hacia una masculinidad auténtica. Con ese sentir, con ese reto, nació la fraternidad de hombres. Ya hace unos 15, 18 años, con 30 hombres, con deseo de aprender sobre la masculinidad. Hoy se reúnen 1500 hombres en la congregación donde nació la idea de trabajar y hacer algo en favor de los hombres. El ministerio está entre 25 y 30 países, en unas 22 a 24,000 iglesias de diferentes partes del mundo. 15,000 grupos de hombres
se reúnen semanalmente alrededor del mundo para estudiar los materiales de la fraternidad de hombres. Porque los hombres necesitan apoyo. Porque los hombres necesitan reorientar su masculinidad, redirigir su masculinidad. Y necesitan de la ayuda de pastores y líderes e iglesias que acepten ese desafío. Lo que los hombres necesitan y cómo nosotros podemos ayudarles. Los hombres necesitan un lugar seguro donde puedan descubrir que alguien los entiende y que no están solos. Los hombres no necesitan otro culto, por lo que hay que quitarse el traje de pastor o traje de líder y ponerse la vestimenta de hombre y abrirse como hombre, abrir sentimientos y crear oportunidad donde el hombre puede expresarse y hablar de las cosas que a él le importan, que a él le interesan. Todos los hombres llevamos una maleta en donde están nuestros sueños alcanzados, no alcanzados, éxitos o fracasos. Y necesitamos abrir esa maleta para que alguien pueda llegar a comprender por qué soy como soy. ¿Por qué reacciono de esta manera ante la vida? Por ello los hombres requieren de un espacio, un tiempo para abrir su corazón y su vida ante otros hombres y sanar así asuntos pendientes de su pasado. Lamentablemente la iglesia ha querido alcanzar a los hombres con cultos. Los pastores hemos querido alcanzar a los hombres con cultos. Y no hemos ocasionado ningún impacto. Por ello necesitamos entender cómo poderles ayudar. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Ellos necesitan ese lugar en donde puedan descubrir que alguien los entiende, que no están solos. Entonces, donde pueda brindarse la seguridad que ellos necesitan para hablar de cosas que a ellos les importan. Número 2, los hombres necesitan una visión clara y atractiva de la masculinidad bíblica que ellos puedan llegar a alcanzar. Esa visión clara y atractiva que ellos puedan llegar a alcanzar. La mayoría de los hombres no saben cómo definir a un hombre y por eso construyen su vida en base a suposiciones, cometiendo graves errores que producen dolor a nuestros seres queridos, que a veces nos producen dolor a nosotros mismos, porque no tenemos una visión clara de lo que significa ser hombre. Proverbios 29:18. La Biblia dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Se pierde el control donde no hay visión. Y cuando se pierde el control, las cosas se hacen según nuestro parecer, porque no tenemos control. Y perder el control nos va a llevar a destruirnos, a destruir a otros. Usted puede manejar un vehículo que tenga problemas con los frenos. Puede manejar con compresión, con velocidades, y lo va a ir deteniendo el vehículo. Pero cuando a usted se le descompone la dirección, usted tiene que estacionarse. Porque un carro sin dirección lo va a llevar al barranco o al abismo.
Ese es el problema de nosotros los hombres. Hemos estado manejando una masculinidad sin dirección. Y por eso estamos donde estamos. Porque hemos desarrollado una masculinidad a base de suposiciones por carecer de una visión de masculinidad. Adán y Cristo son los hombres que nos dan una visión clara de lo que debe ser nuestra masculinidad. Ustedes saben, al estudiar los materiales, cómo nos damos cuenta de esa verdad. Número 3, los hombres necesitan tiempo con otros hombres para procesar su masculinidad. Tiempo con otros hombres para procesar su masculinidad. La formación de la masculinidad no es un evento, sino un proceso que lleva tiempo para digerir y procesar las enseñanzas. No voy a ser un hombre nuevo de la noche a la mañana. Necesito relacionarme con otros hombres. No es cuestión de un retiro espiritual, de una vigilia, de un evento, de un congreso, de un seminario. Es cuestión de un proceso en donde yo voy recibiendo, voy asimilando, voy digiriendo, voy haciendo los cambios pertinentes que van dando testimonio de una masculinidad diferente. En la medida que los hombres disponen de este tiempo, podrán ir descubriendo aquellas áreas de su vida en que necesitan mejorar. Podrán ir clarificando los pasos que necesitan dar para lograrlo. Podrán ir estableciéndose tiempo en su calendario para decir cuándo van a poder hacer esto, cuándo van a poder hacer lo otro. Pero los hombres necesitan tiempo para poder procesar la masculinidad de una forma efectiva. Los pastores y los líderes debemos de brindar ese espacio. Por esa razón, no podemos concebir una reunión de hombres donde no haya discusión de grupos pequeños, en donde se pueda hablar de la verdad expuesta, de las situaciones que yo como hombre puedo estar enfrentando. ¿Recuerdan el consejo de Proverbios? Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitamos esa cercanía de otros hombres. El siguiente, los hombres necesitan consejos prácticos para poder experimentar éxitos palpables. Consejos prácticos para poder experimentar éxitos palpables. Cada hombre necesita formas de llevar a la práctica lo que escucha. ¿Sabe qué? Nada anima y estimula más a un hombre que obtener resultados, que el triunfo de la verdad en su vida. El ver frutos, el ver objetivos alcanzados. Esto trae satisfacción a los hombres. Pero la pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Dónde están los consejos para que yo pueda cambiar mi manera de pensar, mi perspectiva de la vida, en relación con mis hijos, en relación con mi esposa? ¿Cómo puedo yo hacer las cosas mejores? Hoy quiero decirles, no me considero un mal padre. Como padre,
Desde que mis hijos estaban tiernos, supe lo que era bañarles en una bañera plástica, vestirlos, cambiarles pañales, prepararles su leche para que se la tomaran, llevarlos a un restaurante a comer, jugar con ellos en el parque. Eso lo hacía. ¿Cuántas veces Dios bendecía mi vida? Cuando se enfermaban, estar con ellos en un hospital o donde un médico, tenerlos en mis brazos para que los vacunaran o los inyectaran. Estar con ellos allí en el kinder, irlos a dejar y verlos derramar sus lágrimas cuando no se querían quedar solos con la maestra en el kinder. Caminar con ellos tomados de la mano cuando los iba a recoger y traerlos a casa de nuevo. Cada vez que tenía el tiempo para hacerlo, lo hacía. El día de su graduación, estar con ellos allí, verlos con su toguita. El día de su graduación, en kinder, preparatoria, educación primaria, educación secundaria, etcétera, etcétera. Pero fue cuando mi hijo mayor cumplió sus 18 años de edad, estaba cerca de cumplirlos, cuando yo recibí un consejo. Y el consejo decía, cada hijo necesita escuchar de los labios de su padre, por lo menos una vez en la vida, estas 3 frases. Hijo, te quiero. Hijo, estoy orgulloso de ti. Hijo, eres bueno. Y yo dije 18 años y nunca se lo he dicho a ninguno de mis hijos. Y me preparé para hacerlo con cada uno de ellos. Y eso a mí me ha producido mucha satisfacción, porque he visto los resultados de la relación con mis hijos. Los hombres necesitamos consejos prácticos, no que me hablen de teorías, sino que me digan qué hacer y cómo hacerlo. El viernes antepasado celebré mi boda de plata. Y aquí en este altar estuve con mi esposa. Imprimí unos votos en un pergamino. Mandé a enmarcar el pergamino. Lo hice ampliado, poco más grande, tamaño oficio. Y los mandé a enmarcar y aquí se los leí a ellas y se los entregué en un enmarcado para que los ponga en la sala o en nuestro dormitorio y sepa cuáles son nuestros votos de fidelidad al matrimonio. Los hombres necesitamos consejos prácticos. El ver el reconocimiento de aquellos que le rodean los va a inspirar a continuar mejorando y ganando. Por eso es que cada hombre debe de estimular a otro a ser mejor, felicitarlo, etcétera, etcétera. El siguiente, los hombres necesitan de otros hombres que les animen. Los hombres necesitan de otros hombres que les animen. Uno de los principios que aprendimos es que la vida es un deporte de equipo. Y uno de los pasos
estratégicos que pueden dar cualquier hombre es encontrar a uno o a dos que le animen, le reconozcan el progreso que lleva. Por allá lo van a encontrar con su esposa en un parque o en un mall. Te felicito. Hablar de cómo le estoy yendo con los hijos, te felicito, vas mejorando. Sigue así. Los hombres siempre van donde les animan. Los hombres siempre van donde se les aplauden sus éxitos, sus progresos. Los hombres siempre van donde se les reconocen sus acciones correctas y nobles. Y por eso es importante que nosotros nos convirtamos en animadores. Los hombres necesitan un momento sagrado para comprometerse públicamente con la masculinidad auténtica y que sepan que se han convertido en hombres. Nuestra cultura carece de momentos que le permitan saber a un joven cuándo se ha convertido en hombre. Por eso es que muchos hombres se comportan como niños, aunque tengan cuerpo de hombre y apariencia de hombres. Pero es porque nunca se les dijo, este es el año de la transición. Este es el año donde los cambios se van a dar. Hijo, ya eres un hombre. Varón, ya eres un hombre. Los hombres necesitan de esos momentos que les ayuden a medir su avance en la escalera de la masculinidad. El apóstol Pablo decía, cuando yo era hombre, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así es que tiene que haber una etapa en nosotros los hombres que dejamos de hacer chiquilladas para convertirnos en hombres. Dejamos de hacer niñerías para constituirnos hombres. Que vamos a poder modelar y reflejar esa masculinidad. La fraternidad de hombres ofrece esos momentos sagrados por medio de diversas ceremonias que se pueden celebrar. Actos de compromiso donde los hombres pueden comprometer su masculinidad. Pero la iglesia, el ministerio de hombres tiene que crear esos momentos. Y por último, los hombres necesitan conectarse con Jesucristo. Los hombres necesitan conectarse con Jesucristo. Alcanzar la masculinidad auténtica solo es posible cuando damos lugar a Jesucristo en nuestras vidas. Usted puede desarrollar su masculinidad desde dos perspectivas. Usted puede desarrollar su hombría con todo el bagaje que ha aprendido en el mundo, lo que vio en su padre, en sus tíos, en sus parientes cercanos, lo que aprendió con sus compañeros en el colegio o en la universidad, o lo que aprendió en el entorno donde usted creció. Cómo se relacionaba un hombre con las mujeres, cómo trataban a sus hijos, cómo eran los hombres, qué conceptos hablaban de su masculinidad. Y dijo usted, así son los hombres y así voy a ser yo. Pero también usted puede edificar una masculinidad con los conceptos de Dios enseñados en las Sagradas Escrituras.
Y nosotros vamos a obedecer las Escrituras solamente cuando le demos lugar a Jesucristo en nuestras vidas. Separados de Jesucristo seguiremos siendo los grandes machos. Separados de Jesucristo seguiremos siendo los grandes hombres. Solamente a través de Jesucristo podemos nosotros permitirle a Dios trabajar en nuestras vidas a través de su palabra. No con una máscara religiosa ni con una etiqueta de cristiano, sin disfrutar lo que hago, ni lo que vivo. Jesucristo es quien produce el deseo por ser mejores en nuestros corazones. Jesucristo es quien con su Espíritu nos guía a tomar sabias y correctas decisiones. Jesucristo es quien puede librarnos de nuestra naturaleza caída y perdida. Jesucristo es quien puede darnos vida a nosotros los hombres para que nos convirtamos en espíritus vivificantes en cualquier lugar donde estemos, y que la presencia de un hombre en una sala, en una casa, en una iglesia, traiga vida a los que ahí están. Sea una presencia satisfactoria, sea una presencia que se disfruta, sea una presencia que es gratificante para quienes están en el entorno de ese hombre, así como para él también. La iglesia está para enfrentar a estos abusadores, para ayudar a los hombres, jóvenes y mayores, a alcanzar una masculinidad noble y auténtica que cambiará nuestras comunidades y cambiará nuestra realidad. ¿Sabe por qué? Porque los hombres somos quienes marcamos los pasos de la sociedad. Así como nosotros los hombres vamos, así va a marchar nuestra sociedad. Nos vemos en nuestra próxima sesión.